Hola, soy José Alfredo Ruiz y realicé mi práctica en el Instituto Humboldt, específicamente haciendo una revisión sistemática sobre el uso de la metagenómica y el metabarcoding en contextos de bioremediación. El objetivo principal es realizar una línea base de información sobre la biodiversidad del suelo, haciendo búsquedas comparativas a nivel global y nacional. Esto puede brindarnos una base de datos que en este caso permitirá facilitar la toma de decisiones por parte de Ecopetrol, ya que se ha consolidado un convenio con el instituto enfocado en procesos de bioremediación con hongos y con bacterias. El uso de la metagenómica y el metabarcoding nos brinda ventajas frente a un monitoreo de la biodiversidad microbiana del suelo durante el uso de diferentes técnicas de bioremediación como las biopilas, los bioreactores, la bioestimulación y otras. Este monitoreo ha tenido sus limitaciones, pues la gran mayoría de microorganismos presentes en el suelo no son cultivables y por ende se dificulta su monitoreo y estudio. Por esto es importante el uso de herramientas moleculares. La forma de realizar esta revisión fue a través de la robusta base de datos Web of Science, donde a partir de distintas preguntas formulaba ecuaciones de búsqueda dependiendo de los criterios y temas que se tuvieron en cuenta. Aquí se muestra un ejemplo donde se incluyen y se excluyen algunos términos dependiendo de mi interés. Los temas centrales en este caso fueron los estudios de metagenómica y metabarcoding en los suelos de una forma general, las técnicas más utilizadas en procesos de bioremediación, los estudios de metagenómica y metabarcoding en hongos y bacterias, artículos publicados por países, otras aplicaciones ambientales de estas metodologías moleculares y el caso Colombia. Los resultados fueron los siguientes. En los estudios de metagenómica y metabarcoding en suelos se observa una gran diferencia, ya que el número de publicaciones relacionadas con estudios metagenómicos es casi 3 veces mayor que el relacionado con metabarcoding. En cuanto a técnicas más utilizadas en procesos de bioremediación, se observó que la bioestimulación, el bioaumento y los bioreactores son las técnicas más estudiadas y utilizadas en la actualidad para llevar a cabo estos procesos de bioremediación. Cuando comparamos los dos grupos taxonómicos de interés, encontramos que los estudios de metabarcoding enfocados en hongos son mayores a los realizados en bacterias. También se evidencia que se empiezan a hacer con 3 años de anticipación. A diferencia de los estudios hechos con metabarcoding, en este caso los estudios con bacterias son casi 8 veces mayores a los realizados con hongos. Entonces parece que se está utilizando más la metagenómica para el estudio de bacterias y el metabarcoding para el estudio de hongos. Desde otra perspectiva, se observa cómo los hongos han sido estudiados en los últimos años mediante metabarcoding, mucho más que por metagenómica. Aquí son los mismos datos, pero clasificados de diferente forma. Con bacterias, los estudios se han hecho en su gran mayoría con métodos metagenómicos. La búsqueda y clasificación de publicaciones por países arrojó resultados que nos muestran que el país con mayor investigación de metabarcoding en hongos es Estados Unidos, mientras que en bacterias es Francia. En metagenómica, Estados Unidos también es el país con mayor número de publicaciones relacionadas con bacterias y con hongos, pero con una gran diferencia en el número de publicaciones. En esta gráfica se muestra la misma información expuesta con anterioridad, pero clasificada por años en una línea de tiempo. Se puede observar que Estados Unidos siempre ha llevado liderazgo en estos estudios, pero desde el año 2015 China empezó a aumentar el número de publicaciones también. Otras aplicaciones ambientales de estas metodologías moleculares son, en el caso de metabarcoding, el enfoque más estudiado y aplicado es el de monitoreo de especies invasoras. También están presentes estudios de ecosistemas antiguos, derrames de petróleo y actividades mineras. En metagenómica, la mayor cantidad de estudios
se da en ecosistemas intervenidos por minería. En el caso de Colombia, el número de publicaciones y estudios realizados en temas relacionados a la biorremediación ha sido ascendente, mostrando su pico más alto en el año 2018, cuando se realizó una búsqueda comparativa de los grupos taxonómicos, bacterias y hongos. Se encontró un mayor número de publicaciones en la búsqueda relacionada con bacterias. Con el fin de tener en cuenta los estudios que se dan y se están realizando en Colombia en este tema, se hizo una investigación acerca de las personas involucradas en este campo. Jenny Usan es quien lidera este estudio, seguido de Steve Arbelli y Howard Junca, además de otros microbiólogos que se han enfocado en el estudio del suelo. Sobre la metagenómica del suelo, Silvia Restrepo y Howard Junca son quienes más han hecho estudios en el tema. A partir de los datos obtenidos y mostrados anteriormente, se realizó una revisión cualitativa de las publicaciones con otro tipo de criterio a la hora de formular las ecuaciones de búsqueda. Se clasificaron las publicaciones de biorremediación a partir de la forma de evaluar la actividad microbiana y el grupo taxonómico. Manipulación hace referencia en su mayoría a consorcios realizados con el objetivo de modificar la composición de la comunidad para la degradación de uno o varios compuestos. Respuesta, por el contrario, observa los cambios de la comunidad después del derrame. Partiendo de esto, se analizaron los cambios de la comunidad microbiana con la presencia de hidrocarburos. Se encontró que la diversidad amortigua las perturbaciones en el funcionamiento del ecosistema y que un alto número de especies garantiza, por lo menos, que algunas especies funcionen después de la perturbación. Por lo tanto, la diversidad puede considerarse como una medida de resiliencia al momento de sufrir una perturbación por derrame de hidrocarburos. También se observó que en varios ambientes una gran variedad de microorganismos nativos tienen la capacidad de degradar petróleo. Estos microorganismos son los que van a dominar la comunidad después de un episodio de contaminación. Una parte del proyecto también se centra en cómo poder medir esta dominancia de genes potencialmente degradadores de hidrocarburos y que actúan de una manera funcional en los suelos afectados por derrames de petróleo. En ese sentido, el proyecto sigue avanzando y falta bastantes datos. Conclusiones. Bioestimulación, bioaumento y bioreactores son las técnicas más utilizadas en bioremediación. En general, hay más estudios en metagenómica que en metabarcoding. Más publicaciones de metagenómica muestran un mayor enfoque a estudios con bacterias que con hongos. Estados Unidos tiene más publicaciones con metagenómica en cuanto a hongos y bacterias y en metabarcoding únicamente en hongos. Francia tiene más publicaciones en metabarcoding en bacterias. En estudios ambientales, metagenómica se ha enfocado en minería, metabarcoding en especies invasoras. La diversidad de microorganismos amortigua las perturbaciones en el funcionamiento del ecosistema y puede considerarse como una medida de resiliencia al momento de sufrir una perturbación por derrame de hidrocarburos. Las conclusiones enfocadas en Colombia son: el número de publicaciones relacionadas con biorremediación es creciente. Las publicaciones relacionadas con bacterias es casi el triple que con hongos. El número de publicaciones de metagenómica en suelo ha sido creciente desde el año 2016. Se busca realizar un análisis de características cualitativas para observar con mayor detalle los resultados obtenidos. Gracias.